Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 28 de octubre del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa, dos acá, dos a distancia. Voy por orden alfabético. Alejandro Aval, acá, buen día. Buenos días, Emiliano, Juan, Marcia, Gonzalo y audiencia. Marcia Collazo está en su casa. Buen día, Marcia. Buen día para todos, con Ahora tertulios sí. Y audiencia y Emiliano. Le puso suspenso, ahora sí tenemos el saludo. Sigo, Juan Grompone acá, buen día. Buen día para todos, que creo que la palabra todos quiere decir todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, allá en el Observatorio Meteorológico, buen día. Buen día para todos y quiere decir todos igualmente. Bueno, vamos al primer tema. Vamos a andar en estos minutos por la historia, después hablaremos de, ¿cómo decirlo?, de costumbres, de lugares. El segundo tema es bien distinto. A lo largo de este mes hubo varias actividades dedicadas a conmemorar el éxodo del pueblo oriental, considerado un hecho clave en la formación de la nación uruguaya. La última de estas actividades ocurrió el pasado domingo 23 en San José, donde tuvo lugar un desfile de caballería gaucha, donde hubo un acto oficial organizado por la Intendencia Departamental y la Comisión Patriótica Local. Recordemos, el 23 de octubre de 1811, las tropas de José Artigas, que habían levantado el sitio a Montevideo y estaban acampando a orillas del río San José, se enteraron del armisticio firmado entre el virrey español Francisco Javier de Lío y el triunvirato de Buenos Aires. Al perder el apoyo de Buenos Aires, Artigas y sus soldados resolvieron obedecer aquel acuerdo, emigrar hacia un territorio no controlado por el Lío, pero reiniciar la lucha cuando fuese posible. A la caravana fueron uniéndose también civiles, entre ellos mujeres y niños. En realidad, la posibilidad de la firma de un armisticio se conocía en la banda oriental desde días antes. Ante esa perspectiva, Artigas había sido designado jefe de los orientales en una asamblea realizada en la Quinta de la Paraguaya el 10 de octubre de 1811. ¿Saben que en octubre de 2021, cuando se cumplían 210 años de estos acontecimientos, ustedes mismos, estimados tertulianos, en esta mesa lo analizaron acá en perspectiva? Sin embargo, ayer varios de ustedes querían volver. Marcia en particular proponía tratarlo de nuevo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo? No sé si contesta Marcia, no sé si... Juan tiene una respuesta, pero a ver, Marcia. Bueno, es que en realidad es un tema tan vasto como pueden ser las derivaciones de una nación, las generaciones, las nuevas miradas, las interpretaciones que hacemos desde todos los lugares, no solamente desde la historia, sino también desde la calle, desde el trabajo, desde el mostrador, desde el hospital, desde la escuela. Esto es una historia viva en el fondo, y por eso es que me parece que, y además, ¿por qué es una historia viva? Y bueno, porque es demasiado importante, es uno de esos hitos, ¿no?, que ya los griegos llamaron una gesta, los griegos y los romanos llamaron una gesta heroica, una epopeya, una épica. ¿Por qué? Porque fue un salto al vacío. Entonces, tú decías recién, y yo te escuchaba atentamente, migrar hacia un territorio no controlado por el Lío. Bueno, era realmente muy difícil, porque para colmo de males, una de las cosas que determinó el éxodo no fue únicamente, si se quiere, el fracaso del sitio y el retiro del triunvirato porteño revolucionario, aclaremos, que fue visto como una traición por los orientales. No solamente todos esos males, sino que encima el Lío llamó nada más y nada menos que a los portugueses para que invadieran el territorio de la banda oriental. Y yo siempre digo que los portugueses son los que derrotan a Napoleón Bonaparte en Europa, no son cualquiera, ¿verdad? Sí, bueno, no fueron los únicos que lo derrotaron, pero estaban prácticamente a la par en armamento, en formación militar y en diplomacia que sus coterráneos Inglaterra y Prusia. Entonces llamar a los portugueses yo no me puedo imaginar, teníamos que hacer un gran ejercicio para imaginar lo que fue esa gesta, ese salto al vacío de los orientales, ¿no? Entendido. Acá tenemos una razón. Es un episodio sobre el que conviene volver. Otro podría decir, bueno, las fechas patrias, por ejemplo, se conmemoran todos los años. Tiene sentido evocarlas, tiene sentido traerlas al presente. ¿Por qué solamente
las vamos a considerar en la tertulia cuando se cumplen aniversarios redondos. Esa podría ser otra forma de plantarse. Pero Juan, ¿cuál es tu criterio? Bueno, para mí el tema es, según me informaron, es qué importancia tuvo el éxodo en la identidad uruguaya. Y mi respuesta es clarísima. Para mí, ninguna. La identidad uruguaya está en otros puntos. Es muy propio de Grompón. La identidad uruguaya, yo entiendo que el tema central es la identidad uruguaya, no el éxodo. Es decir, entonces yo digo, la identidad uruguaya no tiene nada que ver con el éxodo. Y yo quiero mencionar los 3 puntos que me parecen claves. El primero es la inmigración europea, principalmente la italiana, porque en realidad prácticamente la mitad de los uruguayos tienen antepasados italianos. En segundo lugar, la migración vasca, en particular la vasca francesa, que fue muy importante. Luego, en tercer lugar, la francesa, que tiene una gran influencia ideológica. Y en tercer lugar, la inglesa, o en último lugar, la inglesa, porque tuvo muy importancia tecnológica, sobre todo. Es decir, que esa migración consolidó una cantidad de aspectos de nuestro ser nacional. El segundo aspecto fue la ideología de Valle de Ordóñez y todos sus continuadores hasta la dictadura de Terra. Después derivó para cualquier otro lado, pero esa ideología está permanente en cada uno de los uruguayos. Y el tercer elemento es el liberalismo. El liberalismo es una construcción, muchas veces lo he dicho, una construcción muy larga. Empiezan las instrucciones del año 13, sigue con la aceptación de los cultos religiosos anglicanos y valdenses que en Europa eran perseguidos, sigue con la secularización de los cementerios y sigue finalmente con la escuela pública. Y luego, naturalmente, Valle de Ordóñez lo retoma. Entonces, yo creo que esas 3 consideraciones, la inmigración, la ideología de Valle y el liberalismo, eso es lo que forma la identidad uruguaya, ¿no? Y la razón de que pasó todo eso es una razón económica. Siempre dije, el Uruguay es hijo del tasajo. Bueno, Artigas, ¿por qué no Artigas? Porque la figura de Artigas recién apareció durante la presidencia de Santos, ¿no? Y luego se transformó lentamente en un culto, sobre todo entre la presidencia de Santos y la aparición de las obras de ¿cómo es que se llama? De Juan Manuel Blanes. No, de Zorrilla San Martín, claro. Es decir, el retrato que tenemos de Artigas en general es el de Blanes, el dibujo que hizo Blanes basado en nada, ¿no? De modo que la figura de culto se generó entre Santos y Valle. Ese es el periodo en que se generó. E inclusive en la época, la estatua de Artigas fue puesta en el año 20 y tantos. Es decir, que es muy reciente todo eso para decir que eso forma parte de nuestra identidad. Es decir, nos forzaron a través de la escuela a aceptar el mito de Artigas. Bueno, supongo, Marcia, que tendrás algo para contestarle a Juan, pero dejamos que avance la conversación por otros lados. En cuanto a que la estatua de Artigas, acá en la Plaza Independencia, esa que estamos viendo en este instante a través de la ventana de la radio, es del año 23, creo que es cierto, pero... Es de la década de 1920. Sí. Sí, pero hay que recordar que en realidad la estatua original, que no se llegó a instalar nada más que porque no había dinero suficiente, es del 85. Fue de Federico Soneira, que ganó el premio del concurso que se llamó en la época de Santos para la estatua de Artigas, o sea, 40 años antes. No es del 23, pero eso no es lo importante. La demora ya indica algo, ¿no? Sí, bueno, pero sí puede ser, pero obviamente la construcción de la figura de Artigas como héroe nacional corresponde a un periodo que no fue instantáneo, fue un periodo que cubrió varios años. Pero lo importante es que tú hablas de la identidad, Juan, de la identidad uruguaya. Quizás se podría hablar de la identidad oriental, porque es cierto que todo el proceso que tú mencionaste fue el que conformó, bueno, con mucho más detalle, naturalmente, porque habría que ser más amplio en la descripción, lo que podríamos llamar la uruguayés, incluyendo lo que vino después de Terra también, que no lo trataste, pero
Pero la identidad oriental propiamente quizás sí se puede decir que se formó o se reforzó fuertemente con el éxodo. Pensemos, las descripciones que hay del éxodo son notables. Te das cuenta que prácticamente se vació la campaña oriental, la gente se identificó con la causa de Artigas. Se identificó una causa contra los españoles y contra los porteños también, porque no fue solo contra los... O sea, la gente que participaba del éxodo renegaba de lo que había hecho el triunvirato de Buenos Aires. Y el éxodo fue algo extraordinario. Mire, yo voy a traer, si me permitís, Emiliano, voy a leer unos pocos pasajes de una persona muy conocida de la tertulia tuya y de Juan en particular. Decía esta persona, Redota, recuerden que le llamaban al éxodo la redota, decía así este texto: redota, derrota, es a la vez el camino, la huida y el estar vencidos. Comprenden su significación la amargura, la contrariedad, la impotencia, el sacrificio. Menta pues el exacto estado en que se hallaban los orientales. Es por otra parte una palabra rústica y expresivamente criolla, analfabeta y gaucha. Es una expresión única para designar un hecho que no tiene iguales. Bueno, esto lo decía Carlos Maggi, lo escribió Carlos Maggi. Y venía a cuento para decir la singularidad que tuvo para conformar una expresión colectiva que fue quizás, creo que fue así, ¿no? Lo que originó todo el movimiento que a partir de ese momento convirtió lo que era la banda oriental, o fue convirtiendo lo que era la banda oriental, en una entidad con personalidad más propia y más colectiva. Fíjense que se dice que participaron aproximadamente 10.000 personas en el éxodo, en la redota. Un tercio de la población del país. Era una enorme cantidad de gente. Tercio más. Sí, sin contar que de campaña eran prácticamente todos, porque los que quedaban eran los que estaban en Montevideo. Los otros 2 tercios era básicamente la población de Montevideo, o una parte importante. Y eso, aparte de ser un hecho en sí mismo extraordinario, porque fue un hecho extraordinario según todo lo que resulta de todas las crónicas de la época, incluso del mismo José Artigas, aparte de ser un hecho extraordinario, fue un hecho unificador. Caramba, imagínate la tercera parte de una población acudiendo, ni siquiera al llamado, acudiendo a la persona de Artigas, que propiamente dicen que no llamaba a la gente, sino que al contrario, trataba de que la gente no se le uniera. Bueno, en fin, podría seguir hablando de esto, pero yo creo que hay que distinguir quizás lo que decís tú de la identidad uruguaya actual, como la podemos pensar hoy día, de la identidad oriental que dio pie a los movimientos independentistas del 25, del 28, a la República del 30, etc. Brevemente, Juan, ¿no te convence esta disquisición? Si hablamos de identidad oriental... Nuevamente, la identidad oriental es el tasajo. Es el tasajo, la producción del tasajo y la exportación de tasajo. Eso es lo que hizo que este territorio minúsculo fuera independiente. Pero en Argentina también había tasajo. No, eso fue después, siempre fue, y en el sur de Brasil también, pero fue después. Bueno, no. Marcia, breve también tú, para aclarar o repicar esto, y después escuchamos a Gonzalo. En primer lugar, quiero mostrar este libro, que es una de las fuentes de lo que hoy podemos conocer como todos esos sentimientos y mucho más que señaló también Alejandro Aval, citando a Carlos Maggi. Marcia está mostrando la epopeya de Artigas. La epopeya de Artigas de Juan Zorrilla de San Martín, ¿no? Que tiene varios tomos, en particular esta edición mía tiene 5 tomos, y comienza, y Zorrilla de San Martín escribe esto hacia los años 20, y dice, el cuadro que ofrecía ese campamento no puede menos de llamar la atención. Primeramente, pensad en 16.000 personas, dice, y agrega, 16.000 personas era mucha gente en aquella época, ¿no? Simplemente eso quería leer, es muchísimo lo que se podía leer y lo recomiendo. Pero la identidad, ¿qué es la identidad en particular? La identidad es la búsqueda de pertenencia de una comunidad, de un pueblo, ¿no? Y la identidad, por tanto, y el sentido de pertenencia se van fraguando a lo largo del tiempo. No podemos imaginar que a medida que pasan, no sé, 10 años, 20 años, 30 años, se van borrando y extinguiendo
los sucesos o los mojones anteriores que van apuntalando esa pertenencia. No es así, no se van extinguiendo. Sabemos que en la historia existen esas cosas que se llaman, ¿no?, las proyecciones, los movimientos de largo alcance y también las coyunturas, y existen, además de las coyunturas, que vienen a ser un poco las bisagras históricas, las permanencias. En definitiva, estás diciendo que la conformación de la identidad de una sociedad es un proceso, ¿no? Sí. Es un proceso en el cual hay cosas que se pierden y hay cosas que no se pierden, sino que quedan como permanencias o como raíces subterráneas. Y yo creo que el éxodo es una de esas fuertes y poderosas permanencias. A eso ibas con tu planteo. Entonces, bueno, después de haber escuchado a Marcia, a Juan y a Alejandro, corresponde que se sume Gonzalo. Bueno, yo la verdad es que tengo una mirada muy distinta de esto. Quiero aclarar primero que yo adoro mi país. Dejé mi carrera en las Naciones Unidas para volver acá y para que mis hijos se sintieran parte de este país y tuvieran su tierra. Y yo creo que el Uruguay tiene características fantásticas. Y lo digo con propiedad porque viví en muchos países del mundo. Creo que este es un país muy maravilloso, desde muchos puntos de vista. Tiene mucho para enseñarle a muchos países del mundo. Pero el tema de ser una nación es otra cosa. Vos decías similar a una sociedad con sus características. Sí, lo que nombraba Juan podría aplicarse a muchísimos países de América Latina, con una proporción de italianos, españoles, ingleses y franceses distinta, pero distinta, y sacarle lo del tasajo, si querés, con otras cosas. Pero la realidad es que la redota es fundamentalmente ese terrible movimiento que hace que del Reinato del Río de la Plata terminen existiendo países pequeños, con excepción de la Argentina, tal vez, y prácticamente insignificantes. La verdad, lamentablemente, es que nosotros podemos decir todas estas cosas del Uruguay porque lo conocemos. En América Latina, no digo en Europa, en Asia, en Australia, en América Latina, con excepción de una élite cultural, la gente no sabe ni dónde queda Uruguay. ¿Estamos? Es decir, yo creo que Uruguay y Argentina y Bolivia y Paraguay somos parte de una nación que no pudo ser, y no pudo ser por la corta visión de los bonaerenses, que insistieron en que ese puerto absurdo que tienen tenía que ser la entrada y salida de toda la hidrovía y de esa nación. Y es a partir de eso que se empiezan a hacer estas barbaridades, como la que se le hizo a José Gervasio Artigas ese 23 de octubre, que lamentablemente coincide con la fecha de mi cumpleaños. Pero la historia nuestra No es el año. trágica y es esa. ¿Ah? El día y el mes, no el año, Gonzalo. No, el año no. Porque sos mayor, pero no tanto. Bueno, Gonzalo introduce otra variante a esta discusión. Marcia. Sí, yo quería agregar, primero quiero agregar ciertas cositas que me parecen de rigor. El éxodo, la palabra éxodo, que todos sabemos que es de raíz bíblica, en realidad el primero que bautizó este movimiento como éxodo fue uno de nuestros historiadores clásicos, que es Clemente Frejeiro. Y antes de él, Francisco Bauzá, que es otro de nuestros historiadores clásicos, habló de naciones migrantes en busca de la libertad y comparó con las raíces bíblicas en general. Y Frejeiro comparó con el éxodo en particular. Y después Pibel Devoto, de quien también se cumplió hace poco una efeméride por su nacimiento. Pibel Devoto muere en 1977. No, 97. Perdón, 97, si fue profesor mío, tenés razón. Mirá lo que digo. Le llamó una gran conmoción de carácter colectivo, Y dijo que era una admirable alarma. Esa frase que también se ha usado para otras cosas, como por ejemplo para alguna gesta bolivariana, la admirable alarma.
Pero yo lo que quiero acá recalcar una vez más es que es cierto, estoy de acuerdo en que Buenos Aires procedió con suma torpeza, porque Buenos Aires siempre se consideró a sí misma cabeza de virreinato, capital de virreinato, que lo fue, por supuesto, pero es un sentimiento que no la abandonó jamás, y creo que hasta el día de hoy Buenos Aires se sigue considerando todavía algo parecido en la capital de un virreinato, en El Plata, y vuelvo a la necesidad de pertenencia. A ver, no habría existido nada de esto si no hubiera habido una necesidad de decir cuál es mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo no es seguir bajo la égida de Buenos Aires. No hubiera habido un movimiento tal como el que aconteció, ni hubiera existido una revolución oriental en los términos que existió. Entonces yo creo que, una vez más, todos estos movimientos, todos estos momentos históricos suman hacia ese largo derrotero que no termina nunca, que es la interpelación a nosotros mismos, qué somos y qué queremos ser, ¿no? Esa frase "qué somos", que hoy podríamos decir, bueno, de repente es una frase nueva que acuñó la filosofía. No, esa frase ya aparece así tal cual, definida en Carta de Jamaica de Simón Bolívar del año 1815, cuando Bolívar se pregunta, 3 años después del éxodo, ¿qué somos? Y dice categóricamente, no somos el español, tampoco somos el indio, aunque él respeta mucho al indio en Carta de Jamaica. Él se mira desde otro lugar, se mira desde el lugar de lo que era el criollo, mezcla, cruza en ese momento, por decirlo de una manera grosera, y que me perdonen los oyentes, porque cada uno de nosotros nombra el mundo desde su lugar, y los orientales lo hemos hecho. Y no tiene demasiada importancia en realidad que mucha gente no sepa ni quiénes somos. Yo sé que es así, pero también sé que las gestas de los pueblos se van dando de esta manera y no hay muchas otras opciones. Tengo manos levantadas acá, estoy mirando a quién le doy primero la palabra. Juan, dale. Bueno, primero una nota sobre la balcanización, la llamada balcanización, que es eso, el proceso de desintegración de América del Sur en países. Hay que recordar que no le echen la culpa a los argentinos. Por empezar, existió la Gran Colombia, que estaba formada por Venezuela, Colombia y Ecuador. Que tenían... Perú, ¿no? No, Perú no. Existía la Gran Colombia, que era el dominio de los productores de cacao. Existía el virreinato del Perú, Panamá, que eran los productores Panamá era mineros. parte de la Gran Colombia. Y eso comprendía precisamente al Perú, que era productor de mercurio, y a Bolivia, que era productor de plata. Y la plata y el mercurio eran necesarios unos para otros. Y existía el Río de la Plata, el Río de la Plata, que era básicamente la República, el pedazo argentino del Paraná para allá, producía mulas, y el resto para acá producía vacas, es decir, para alimentar a las misiones. Entonces, la balcanización ocurrió porque precisamente esas diferentes producciones se independizaron, es decir, no tenían nada que ver producir vacas con producir mulas, con producir minerales, con producir cacao. Y todo eso se fragmentó por razones económicas y de ese estilo. Es decir, la balcanización no fue la torpeza la torpeza era creer que todo eso se podía juntar a la vez. Es decir, ¿qué iban a hacer? Íbamos a exportar, el cacao se iba a exportar por el Río de la Plata, la plata se iba a exportar por Panamá, ¿qué se iba a hacer? Pero se exportaba en mulas. Gonzalo está hablando, ponete los auriculares. Sí. No. ¿Sí? No, porque Juan no te escucha, te ignora. Dale. Bueno, está. No, dale. Pero digo, no hay ningún motivo por el cual esas producciones no podían ser complementarias. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? La historia lo dijo. No, pero ¿en qué se exportaba la plata? En mulas. ¿En qué comía la gente que producía vacas? Digo, no hay ningún motivo para haber desunido todo eso. Bueno, de todas maneras es un proceso que... Es así, Gonzalo, eso fue la historia, el egoísmo y la falta de visión de esos líderes. La historia dice otra cosa. Hay que ver las mulas. La historia dice otra cosa. Se partió. Pero estamos hablando de la identidad uruguaya sí, claro. oriental. Hay otra cosa, con tertulios, que es muy importante y que no se puede olvidar si hablamos de este tema, que es el germen de nuestra identidad, sea lo que sea la identidad, y ya aprovecho a decir que la identidad de cualquier pueblo no hay que juzgarla desde los rótulos.
O sea, muchas veces decimos la identidad es el mate, la torta frita y el asado. Bueno, esos son lugares comunes. Si se quiere, son aquellos clásicos topos, los tópicos de los que habla Aristóteles. No pusiste el fútbol. No pusiste claro, el hay que fútbol. problematizar el asunto de la identidad. No hay que puerilizar el asunto de la identidad. Entonces, yo creo que lo más importante es que eso que ocurrió en ese momento, que venía ocurriendo desde 1810, que fue la Revolución Hispanoamericana, ¿qué era? Era la crisis de un mundo, era la caída estrepitosa de un mundo. Por lo tanto, una gran crisis. Crisis en la que se negaba buena parte de lo que había sido aquel mundo, el de la colonia. Se decía, bueno, no sé qué quiero ser, no sé, ni siquiera sé qué soy, mucho menos lo que quiero ser. Pero está claro que lo que no quiero ser es aquello. Ahora, Pero, Juan, Marcia, ¿tú no le no reconoces puede- importancia al éxodo del pueblo oriental en la conformación de la identidad? Pero eso En el parece- origen, en la base de la identidad. En el mejor de los casos, los orientales se enteraron del éxodo en la época de Santos. Es decir, vamos a dejarnos jorobar. Antes no pasaba, no había el culto anterior. Eso fue una construcción que se hizo después. Ahora, yo quiero decir las 4 palabras que mencionaron. Mencionaron el asado, el mate, la torta frita y el fútbol. El fútbol es inglés, el mate es paraguayo, el asado es criollo, pongámosle que era la comida natural, y la torta frita es italiana. Te falta el Y fainá. Pero por eso hay que problematizar. Le faltó el fainá, Juan. No, pero que no lo mencionaron. No te digo en broma, Pero es que ahora, a ver. pónganse los auriculares, porque ¿puedo? dice Marcia, justamente hay que problematizar, hay que acumular, ¿no? A ver. No, lo Claro, que no pasa es podemos que caer en puerilidades. bueno, Pero, a ver, no hay contradicción. Yo no estoy para nada negando la identidad, Marcia, ni puerilizándola. Absolutamente. No, para no, nada. ya lo Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, lo que dijo Alejandro, lo que Bueno, dijiste tú sobre Gonzalo, la identidad de los uruguayos. el- Pero esa identidad la tienen algunas regiones del mundo, la tienen algunas ciudades, la tienen algunos barrios. Es decir, eso no te convierte necesariamente en una nación. Identidad tenemos todos. Ahora, lo que estamos discutiendo acá es si eso es lo que caracteriza a la nación uruguaya. Y yo lo que estoy diciendo es que lamentablemente la nación uruguaya es parte de otras naciones. Bueno, lamentablemente no, es así, pero volvamos de vuelta al tema del éxodo en sí mismo. Imaginémonos lo que pasaba en ese momento, ¿no es verdad? Estamos hablando de 1811, porque ya el 10 acababa de pasar, o estaba pasando, con toda la traumatización de la situación, para quienes podían entenderla, que describía Marcia, consecuencia de lo que había pasado en Europa, en realidad, ¿no? Se había desarmado el Imperio Español y estábamos acá en prácticamente toda la América del Sur en una situación de inestabilidad enorme. Y bueno, Buenos Aires pretendía seguir siendo la capital del virreinato de alguna manera, un virreinato que llegaba de alguna manera llegaba, por supuesto que hasta Bolivia, pero también llegaba hasta el Perú. No más allá de ahí, pero por lo menos hasta Bolivia llegaba seguro. Y Buenos Aires pretendía eso. Y resulta que entonces estaba enclavado acá en Montevideo el virrey Elío, que vino a instalar el virreinato a Montevideo porque lo corrieron de Buenos Aires. Y estaba instalado el virreinato en la ciudad de Montevideo con Elío. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, estaban sitiando Artigas y los porteños que estaban sitiando la ciudad de Montevideo, y resulta que los porteños, el triunvirato, no importa si bien o mal, transó con Elío, llegó a un acuerdo con Elío y resolvieron retirarse, con lo cual los porteños se retiraron. El pobre Artigas también tuvo que retirarse con sus 5 o 6 mil seguidores militares, o llamémosle con su ejército compuesto de unos 5.000 o 6.000 hombres. También se retiró a San José, ¿no, verdad? Y instaló su campamento en San José. Y resulta que ahí lo empezaron a atacar las fuerzas españolas. O sea, la gente de Lío empezó a molestar
eso es lo que cuenta la historia, el campamento de Artigas en San José. Y al mismo tiempo, desde Buenos Aires, el triunvirato lo nombró gobernador del Yapeyú. El Yapeyú quedaba al norte, era llamémosle lo que está, para situarnos fácilmente, lo que está arriba del río Cuareim, que ahora es territorio de Río Grande do Sul. Y en Yapeyú era donde tenía que llegar Artigas, y por eso Artigas, de alguna manera, ante la acometida de los españoles de Montevideo, resolvió, de esas partidas que salían de Montevideo a molestar en San José, resolvió marchar hacia Yapeyú. Y empezó marchando con su ejército, pero se le empezó a añadir gente, y a juntar gente, y a juntar gente. Y las descripciones de ese movimiento son notables, porque realmente el utilizar para ese movimiento el término éxodo, al cual se refería Marcia hace unos minutos, es absolutamente correcto. Es algo muy similar al éxodo del pueblo judío. Estaba corriéndose la población oriental, no los españoles que estaban refugiados en Montevideo, sino la población propiamente de la banda oriental, del territorio inhóspito a esa altura todavía de la barria oriental, se estaba uniendo atrás de la figura de Artigas. Y siguieron unidos atrás de la figura de Artigas. Y prácticamente durante un año duró ese movimiento, quizás terminando en el Ayuí, que en el Ayuí prácticamente fue donde se estableció, en medio de una pobreza muy singular, todo el pueblo que seguía a José Gervasio Artigas. Y eso sí que conformó para mí, ¿no? Conformó un principio de identidad propia para los pobladores de la banda oriental, algo que los hacía distintos de los porteños, y quizás los hacía más o menos parecidos a los entrerrianos, a los correntinos o a los que ahora son los misioneros, es decir, la gente de Misiones. Incluso más allá de allí, porque si ustedes recordarán que después lo nombraron Artigas protector de los pueblos libres, incluso Corrientes y Córdoba, ¿no? ¿Verdad? Es decir, pero la identidad propia de la banda oriental para mí se empezó a formar ahí. Y eso fue la base de todo lo que siguió después. Y claro, después derivó en otras cosas. Es un proceso que, como decía Marcia, acumulativo enorme, que dura decenios y que ni siquiera terminó ahora, sino que va a seguir. Juan vuelve a levantar la mano. Yo quiero decir una cosa muy cortita. Yo no recuerdo que en el proceso entre 1825 y 1830, es decir, desde la declaratoria de la independencia, entre comillas, hasta la Constitución, se haya mencionado alguna vez al éxodo y a Artigas. Es decir, que esa gente no tenía la más mínima idea de Artigas ni del éxodo. Para. Voy a aclarar una cosa. En el éxodo estaban, por ejemplo, los padres, o por lo menos el padre de Lavalleja. Digo, para darte una idea, ¿no? ¿Verdad? No era que fuera, y Lavalleja era la cabeza del movimiento, o sea que Lavalleja no ignoraba la existencia de eso. Y lo que pasa es que se mezcló todo. Acordate que en esos periodos fuimos, creo que tú mismo lo dijiste hace unos días, pertenecimos teóricamente a como a 5 nacionalidades distintas. ¿Sí? Éramos españoles, éramos porteños, bueno, formábamos parte de las provincias, fuimos independientes, formamos parte del gobierno de Portugal, formamos parte de Brasil, y bueno, y al final nos independizaron del todo, ¿no? Dice Gustavo desde la audiencia, y a propósito de algunos de los planteos de Juan, no, el éxodo era parte de una tradición oral, siguió vivo por décadas, señala el oyente. Y se resucitó con Santos. Si me permiten, yo creo que justamente esa referencia tan grande que hace Juana Santos, que está muy bien, porque es verdad, pero Santos no inventó todo esto, no lo sacó de una galera. Yo creo que sí. Lo que hizo Santos fue, si se quiere, condensar una cosa que existía, que era muy poderosa en las mentalidades, en el imaginario, en el discurso colectivo, ¿no? Yo quiero pruebas de eso. Bueno, trajeron, Marcia, en la década del 50, por el 53 o el 52, trajeron o algo así, trajeron los restos de Artigas desde Asunción. No fue una casualidad. Eso es cierto. Santos lo que hizo fue trasladar todo ese movimiento que estaba ahí subyacente en el imaginario colectivo al nivel institucional del Estado, no de la nación. En la nación ya se estaba fraguando desde hacía mucho, lo llevó a nivel institucional del Estado. Bueno, eso es lo que para completar,
vuelvo sobre el monumento a Artigas, que apareció hace un rato, ¿no? ¿Quién mencionó? El monumento acá enfrente de la Plaza Independencia. ¿Dónde está el primer monumento a Artigas que existe, que se instaló en la historia de nuestro país? A ver si ustedes tienen la respuesta. Sí, señoras y señores, ¿dónde está el primer monumento a Artigas que se implantó en Uruguay? En San José, en la ciudad de San José, y la gente de allí lo reivindica, y por eso estos homenajes y estas conmemoraciones que todos los años tienen lugar allí y de las que hablábamos hace un rato. ¿De qué fecha? Se inauguró el 25 de agosto de 1898. Acá está la foto que tiene Felipe Penades y está poniendo en pantalla. El monumento tiene una altura de 14 metros, el pedestal 10,5, la estatua misma 3,5. Se inauguró en agosto de 1898, pero la piedra fundamental se colocó en junio de 1894. ¿Quién es el autor? Esa es la otra pregunta. Juan Luis Blanes. Después de su prematura muerte lo terminó su padre, Juan Manuel Blanes. La verdad es que no lo tenía presente, Emiliano. Pero... Ahí está, en la Plaza Independencia de la ciudad de San José. Y a propósito de este sentimiento de la gente de San José en esta materia, tenemos también varios mensajes que nos ha enviado Rosana desde ese lado, a propósito de las actividades que han tenido lugar en estos días. Dice, fotos del 23 de octubre, acto conmemorativo en el que la comunidad, junto al apoyo de la Intendencia, se sostiene y reivindica aquellos hechos. La pertenencia, el orgullo, desfile, acto, almuerzo, saludos. Ahí están una serie de imágenes que vamos a poner en nuestra emisión en video y también en Instagram, por supuesto. La conexión... ¿Puedo agregar algo, Emiliano, por favor? Sí. ¿Puedo agregar una cosita? No, porque a veces cuando yo digo estas cosas la gente lo malinterpreta. Yo quiero señalar que yo tengo una enorme admiración por José Gervasio Artigas. Por lo que he leído de él, que he leído bastante. He leído también lo que ha escrito Marcia, lo que ha escrito Ana Ribeiro, con mucha atención. Y yo creo que José Gervasio Artigas era un hombre de un carisma, de un coraje y de un liderazgo absolutamente extraordinario. Y lo quiero dejar bien escrito. Todo lo que yo digo sobre el hecho de que eso no constituye el nacimiento de nuestra nación, no tiene nada que ver, ni puede ser interpretado como un menoscabo a la figura de Artigas, que yo admiro mucho. Se nos fue el tiempo. Pero muy corto. Sí. Me parece que la conexión del monumento a Artigas en San José con Artigas refiere justamente, me parece, a que cuando cesó el sitio de Montevideo en 1811, donde se instaló Artigas con su campamento y en una manera permanente, justamente en San José. O sea que lo que se está rememorando es eso. Pero además te voy a hacer un recuerdo. Está bien que el primer monumento se hizo ahí, pero si nos acordamos de Juan Manuel Blanes, recordaremos que cuando pintó la parada de Santos, la parada militar de Santos, estaba el monumento a Artigas, que no era este que tenemos en la plaza, sino el monumento que había ganado el concurso Federico Soneira Villa de Moros en 1885. O sea que digamos que figurativamente el primer monumento a Artigas es el que aparece en el cuadro de Blanes y de la autoría de Federico Soneira Villa de Moros. Y la maqueta de ese monumento está en Maldonado en este momento. Bueno, y la discusión sigue, nuestros oyentes continúan aportando. Por ejemplo, Pablo destaca que el primero en alentar la memoria de Artigas fue Leandro Gómez en plena Guerra Grande. La actual 8 de octubre se llamó José Artigas por exigencia de Gómez ante Oribe. ¿Por qué no se está destacando eso? ¿Por qué no se está mencionando eso? Efectivamente, 8 de octubre era Artigas el nombre que tenía. Recién se le puso 8 de octubre, o sea, creo que fue por el 56, 57. Bueno, creo que tenía sentido, ¿no? Tenía sentido volver un año después, otra vez, a este aniversario, que no es una fecha patria, ¿no? No es fecha patria, el 23 de octubre. No es una fecha patria y sin embargo hay lugares del país donde se la recuerda permanentemente y la historia nacional tiene a esos acontecimientos como relevantes, al punto de que Marcia proponía esta discusión, esta que fue tan fermental, esta que
hoy ustedes acaban de escuchar y a partir de la cual supongo irán a buscar sus propios libros, conversar con sus amigos, encontrar especialistas.